Hola, soy Miguel Torruco Garza. Este video tratará sobre la nueva reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. En el año 2014, Enrique Peña Nieto, por medio del Pacto por México, logró reformar la ley de la industria eléctrica, que entre otras cosas incluía la apertura del mercado eléctrico mexicano a las transnacionales. Una reforma que, como todas las del peñismo, se aprobó por medio de jugosos sobornos que les fueron prácticamente entregados a los legisladores del PRI, del PAN y del PRD. Todo esto con el objetivo de desmantelar tanto a Pemex como a la CFE. En teoría, esta reforma buscaba aumentar la inversión privada en el sector de la generación eléctrica y buscaba también la creación de un mercado energético donde todos los actores participaran en igualdad de condiciones. Sin embargo, los hechos demuestran que esta reforma lo único que logró fue crear un modelo de mercado donde las transnacionales se beneficiaron, sobre todo a costa de la propia Comisión Federal de Electricidad. Hoy en día, las centrales eléctricas de la CFE solo producen el 51% de su capacidad instalada, y eso provoca que las finanzas de esta empresa productora del Estado mexicano estén completamente asfixiadas. Literalmente, la comisión, pudiendo producir electricidad, no lo hace. ¿Por qué? Porque la reforma de Peña le da prioridad a los privados sobre la propia CFE. El gobierno de Peña Nieto no solo otorgó contratos leoninos a algunas compañías, sino que sentó también las bases para mandar a la quiebra a la CFE. Es muy importante saberlo. Con esto se puso en riesgo la electricidad del país. Todos recordarán que hace unos días ocurrió un gran apagón en el norte de México, causado especialmente por las nevadas en Texas. Un apagón que, si lo analizamos bien, es el resultado de haber dejado a un lado la soberanía energética en los últimos años. Por todo esto, el gobierno del presidente López Obrador ha tenido que promover una nueva reforma. Esta reforma no busca eliminar el naciente mercado energético, sino que también busca que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, pueda competir en igualdad de condiciones con las empresas transnacionales. También se busca revisar los contratos abusivos que firmó el anterior gobierno. Esto con el objetivo de frenar el saqueo de la CFE. Esta reforma evidentemente afecta a muchos intereses creados alrededor de este tema. Muchas grandes empresas abusaron del marco legal de la ley de autoabastecimiento para lucrar con la venta de energía eléctrica a terceros. Son estas compañías las que gozan por medio de esta posición de esta reforma, que por suerte ya fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados y de los Senadores. Una de las críticas más altas que ha recibido esta reforma ha sido el tema de las energías limpias. Pero esta reforma no es contraria ni al Acuerdo de París, ni mucho menos está peleada con el Acuerdo Ambiental. Esta reforma le da prioridad a las hidroeléctricas que generan energía limpia y barata, y pone al final también a las plantas de ciclo combinado que generan mucha contaminación y que requieren prácticamente de gas natural importado para poder funcionar. Otra crítica tiene que ver el tema de la inversión extranjera. Esta reforma no frena de ninguna forma la inversión extranjera. Al contrario, la fomenta al tener un sistema eléctrico mucho más fortalecido. Además, que cualquier empresa que sienta que sus intereses se hayan visto afectados por esta reforma, precisamente, tienen todo el derecho de acudir a los tribunales para exponer así sus argumentos. La verdad es que a todos nos conviene tener una CFE mucho más fortalecida. Esa es la única forma en el que en el futuro no ocurran apagones cada vez que caiga nieve en Texas. Con esta reforma, el presidente de México y Morena logran un gran paso para lograr la anhelada soberanía energética.